el momento de mirar a Europa. Se habla de una humillación, hay gente que dice, ¿dónde está Macron? ¿Dónde está Starmer? ¿Dónde está Ursula von der Leyen? ¿Por qué Trump y Putin se reúnen en Hungría? José Luis, te quiero preguntar esto, ¿cómo de simbólico o cómo de importante es el lugar donde a priori se va a celebrar esta reunión y sobre todo, ¿en qué lugar queda Europa? Nos estamos imaginando todos la foto, ¿no? Si está en un lado Trump, en otro Putin y en el medio está Orbán, en lugar de von der Leyen, hombre, la Unión Europea no queda muy allá, ¿no? No queda muy bien. Bueno, se ve el compromiso que había existido antes con Biden, ¿no? Trump está claramente presionando para que en Europa haya un cambio de caras y sean más próximas pues a su figura. Y lo estamos viendo incluso en un país que no forma parte de la Unión Europea, como es Gran Bretaña, en el cual, bueno, se está produciendo un poco todo ese proceso de influencia, ¿no? En el cual ya las encuestas se están dando a ese partido reformista que no deja de ser un calco casi del Partido Republicano en versión británica, ¿no? En ese aspecto. Claramente en la Unión Europea está sucediendo eso. Veíamos que como el presidente de la Federación Rusa no puede viajar a otros países de la Unión Europea, bueno, pues porque hay una ley pendiente que lo podrían detener. El único país que le ofrece garantías de que no le va a pasar nada, pues va a ser Hungría, ¿no? Aparte un poco de las relaciones existentes. Aquí hay que recordar como ya previamente al conflicto ucraniano, pues Hungría, que es un pequeño país, bueno, pues se ofrecía a fuertes inversiones de otros países para ser la ventana de entrada en la Unión Europea, como incluso para la energía nuclear, la Federación Rusa le había ofrecido la construcción de una central nuclear, como el gas fluía pues de manera cómoda en dirección a Hungría. O sea, es un país que energéticamente era uno de los que más dependía, igual que el resto de la Federación Rusa, pero mientras los demás han ido buscando otro tipo de alternativas, también la configuración geográfica que tiene Hungría le hace depender un poco de ese apoyo y tampoco tiene opciones de buscar otras alternativas, que serían el gas licuado a través de la costa croata y mucho más caro en unos momentos que tampoco va a ir hacia un mayor endeudamiento en ese tipo de aspectos, ¿no? También hay que tener en cuenta, y se olvida mucho, que la Transcarpatia, esa región que perteneció a la Checoslovaquia pasada y que desde la Segunda Guerra Mundial forma parte de Ucrania, hay una importante comunidad étnica magiar húngara de cerca de 250.000 ucranianos de etnia húngara, que de la misma manera que los que componen otras minorías étnicas han visto desaparecer sus derechos lingüísticos, culturales y de otro tipo de aspectos, lo cual esa ausencia de información en nuestros medios de comunicación europeos pues claro, no ayudan a explicar el distanciamiento que el primer ministro húngaro tiene con respecto a un primer ministro ucraniano que por su línea nacionalista ucraniana intenta eliminar por todo lo posible, homogeneizar y uniformar en torno a la cultura ucraniana, bueno, pues a todos los habitantes de su país, eliminando, bueno, esas riquezas culturales, ¿no? El que también se haya hecho procesos de reclutamiento de una manera masiva en una zona tan periférica de reclutas magiares que han tenido un índice de bajas mayor que otras comunidades en el frente de guerra, pues bueno, también ha provocado y ha favorecido, bueno, pues que Hungría favorezca por la llegada, podemos decir, de ucranianos de etnia magiar a Hungría y por lo tanto esas tensiones a niveles incluso fronterizos se haya notado. O sea, no es un país, desde luego, que tenga unas relaciones estrechas de diálogo y de amistad con Ucrania, porque como hemos dicho, bueno, pues hay un poco ese tipo de tensiones, ¿no? Y luego, por otro lado, esa afinidad ideológica que existe con Trump, que muy bien lo ha retratado anteriormente Marcelo, ¿no? En ese rechazo hacia lo que podríamos hablar de los principios un poco de tipo woke, y que Víctor Orbán, bueno, hay que tener en cuenta también, pertenece a una generación de políticos que ya es la última generación de políticos que vivieron ese liderazgo de estudiantes rebeldes hacia lo que fue el régimen comunista,
que todavía se mantiene como político activo, pero ya desapareció esa generación, ha venido ya otra nueva generación que ha vivido ya en democracia, y Víctor Orbán es ya uno de los últimos supervivientes de esa generación, un hombre que sufrió en sus carnes la represión, que ha luchado claramente por unos principios claros de su país y que no está dispuesto a que desde Bruselas le vayan a dar órdenes de cómo debe ser Hungría en el futuro, alterando los principios por los cuales él luchó para conseguir el régimen democrático. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que ha sufrido en sus carnes la represión por la lucha por la libertad y no va a permitir que se recorte la soberanía moral de Hungría ante las pretensiones, pues bueno, pues de una persona como von der Leyen, que le debe el puesto gracias a los votos también de los eurodiputados húngaros en el Parlamento Europeo, recordémoslo, ¿no? Un poco en ese ámbito, ¿no? Así que claramente el que se sitúe en Budapest no es una casualidad. Vladimir Putin es uno de los pocos sitios a los cuales él iría con seguridad, y desde luego Trump está dando aquí, bueno, pues un pequeño homenaje a un aliado de un país pequeño dentro de la Unión Europea, pero que fuera de sus fronteras, un poco por esa larga trayectoria, tiene un liderazgo político fuerte y que ha conseguido, bueno, pues que podemos decir, su grupo internacional político, desde que se segregó del Partido Popular Europeo, bueno, pues sea uno de los más fuertes en el Parlamento Europeo, ¿no? Y que claramente el Partido Republicano se sienta afín con relaciones estrechas con ellos, ¿no? Marcelo, pues te quiero trasladar a ti también esta cuestión. Hablaba del grupo Patriotas por Europa. Es evidente, ¿no?, que en Europa tanto von der Leyen como Meloni son los más afines a Donald Trump, pero sorprende, bueno, pues que Putin vaya a visitar Europa. ¿Tú crees que esto es factible, Marcelo? ¿Crees que finalmente va a tener lugar esta reunión en Hungría? Hemos visto ya a Alemania hablando de que tiene que detener a Putin, algo que parece imposible. Bueno, en principio Hungría no va a detener a Putin, eso es una potestad que se ha reservado el gobierno húngaro. Además hay que considerar, bueno, que Hungría está en un proceso de salida de la Corte Penal Internacional, si bien después del pedido de salida debería observar las reglamentaciones durante un año más. Bueno, esto indica una voluntad política más que clara. Hungría es básicamente, como bien decía José Luis, es un puente entre Europa y Asia. Podríamos decir, todavía es el único puente que queda en pie en las relaciones entre ambos sectores. Hungría depende estratégicamente de Rusia por el gas, y además ideológicamente, como también mencionábamos, ha sido un país que ha bloqueado y frenado las sanciones contra Rusia todo lo que pudo. Y todo esto, bueno, de alguna manera le ha granjeado un espacio especial que Putin le reconoce y que le reconoce Trump. También a Trump esto le sirve como una forma de ponerle un freno a la Unión Europea y mostrarle, recordarle una vez más, es algo que viene haciendo también cotidianamente, que casi, no sé si exagero si uso el término desprecio, pero que eso es más o menos lo que siente Estados Unidos hoy por Europa y por los líderes europeos, y le fija una reunión clave en un tema que Europa considera fundamental, la Unión Europea considera fundamental para sí misma, en el territorio más hostil que ha encontrado, en un lugar donde los otros líderes no son bienvenidos, y que además, curiosamente, es algo que también da para pensar bastante, uno de los pocos líderes populares que hay dentro de la Unión Europea es precisamente Orbán, quien goza de popularidad en sus países. Es un fenómeno que yo creo que también debería llamarnos a pensar, cómo aquellos que son los países más profundamente belicosos, el Reino Unido, Francia, Alemania, tiene líderes que son realmente impopulares, con tasas de aprobación muy bajas, y por otro lado los que han sido demonizados, como es el caso de Putin, como es el caso de Orbán, son personas con mucho apoyo dentro de su país. Yo tengo la oportunidad de haber estado en Moscú el año pasado y ver un poco la realidad de Rusia y cómo se vive, y evidentemente Putin goza de un gran apoyo interno.
en un país que lejos de ser de ser básicamente una dictadura donde se hace lo que quiere el líder supremo, es un país donde hay muchísima discusión política, muchas posturas enfrentadas, mucho debate interno. Creo que Occidente debería mirar un poco mejor a Rusia para tratar de comprender qué es lo que pasa en Rusia, qué es lo que está en juego, y de esa manera poder elaborar respuestas un poco más acabadas. Entonces, en definitiva, creo que Hungría es ese campo neutral que establece Rusia para negociar con Estados Unidos. Están todos de acuerdo en eso, y el gran perdedor una vez más es Europa, que queda marginada de esas negociaciones. Se lo premia a Orbán en su posición hostil, podríamos decir, a las políticas de la Unión Europea de ir contra Rusia. Evidentemente esto es un gesto importante, si bien no podemos asegurar nada porque Trump ha tenido una política zigzagueante, algunos la consideran como la política del loco, hecha exprofeso para que uno no sepa exactamente cuáles son los límites ni a qué apunta Donald Trump. No sabemos si es una estrategia profundamente inteligente o es en realidad una contradicción permanente, pero la realidad es que ese zigzagueo no nos permite afirmar que, bueno, ahora Trump se vuelca hacia un punto, pero claramente que se haga en Hungría, que se haga en el territorio de Orbán y que sea un lugar amistoso para Putin, es básicamente una balanza que empieza a inclinarse para el lado ruso en esto, y si yo fuera Zelensky estaría bastante preocupado sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania. Bueno, pues hoy seguramente salgamos de dudas para saber hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Joseph, quiero saber también tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Qué papel juega Europa y si se puede sentir de alguna forma humillada por Donald Trump, también por Putin, al elegir Hungría, ¿no? Al elegir el país más cercano precisamente al Kremlin? Mira, yo no creo que va a pasar lo que pasó la primera vez, porque la segunda vez fue muy productiva la junta entre la reunión entre Zelensky, el presidente Trump, así que espero que esta vez sea lo mismo, aunque quizás no se ponen de acuerdo, pero la cordialidad debe de quedar allí. La primera vez que venía él con una mentalidad hostil al estilo americano, él había tenido detrás de las puertas una confrontación en su tiempo con el presidente Biden, pero esto no lo traga el señor Trump de ninguna manera, y bueno, se lo enfrentaron abiertamente delante de las cámaras. No es diplomacia eso, pero bueno, pasó. Lo que pasa es que el señor Orbán, yo creo que, no sé si es él en particular o su estilo que tiene la popularidad, porque estamos viendo en más de un país que la popularidad de los conservadores está aumentando. Protección del país, los nacionalistas que aman a su patria no quieren inmigración ilegal. En Europa hay un gran descontento de la invasión musulmana. Entonces, hasta dentro de la comunidad europea, nosotros vemos al señor Macron y su entorno Sánchez y señor Sánchez y quizás hasta cierto punto los alemanes, pero viendo de cerca lo que son los Polonia, los polacos, lo que son las tres repúblicas bálticas, Finlandia, no están en la misma onda, aunque siempre se habla de los dos que están extremos, pero hay estos países en el medio que tienen, de un lado tienen mucho miedo de una expansión rusa o una invasión, por decirlo, y del otro lado los otros europeos que están buscando quedarse en el escenario. Acerca de la Corte Penal Internacional, yo la verdad no tengo muchas preguntas, muchos puntos de interrogación sobre esta Corte. Yo no sé cómo se estableció y eso, pero yo no creo en ella porque esta gente, como se llama, son muy selectivos. Yo no puedo pensar de que ellos pueden poner una orden de arresto a Vladimir Putin y a Benjamin Netanyahu cuando está Maduro libre, Daniel Ortega libre, no sé, algún otro. Entonces, aquí yo no pienso que yo, si fuera algún primer ministro o algo en posición
en Europa yo no le haría caso, yo no formo parte de esta corte, así que no sé, la señora von der Leyen tampoco tiene el derecho a exigirle al señor Orbán, bueno, siendo quizás miembro de la Comunidad Europea, pero el señor Orbán es dignatario y él es la última autoridad en su país y él decide lo que quiere hacer. Porque están aquí, hay un debate sobre esta Corte Penal Internacional, se despierta cuando quiere y se duerme. Hasta el día de hoy yo conozco un grupo de diplomáticos, entre ellos embajadores venezolanos, desde hace 6 años, que no pueden sacarle a la Corte Penal Internacional algo sobre el señor Maduro. Entonces yo desacredito todo lo que hacen ellos porque son selectivos, no son verdaderamente una corte y hay justicia. Pero el tema de Rusia dijo un punto muy interesante, Marcelo, adentro de Rusia sí, tiene popularidad Vladimir Putin, como la tiene Orbán en Hungría. Y ¿cómo se llama? Los grupos étnicos, lo que habló de José Luis, yo, aunque estoy políticamente en contra de Vladimir Putin, pero yo entiendo su punto cuando habla de los grupos étnicos rusos que están en Europa, otras partes que están discriminados. Esta una cosa a mí, la verdad, me irrita, porque los grupos étnicos deben de tener cierta, si no es autonomía, pero ciertos derechos. En Estados Unidos, en Pensilvania, hay una zona bastante grande de los Amish. Los Amish no tienen electricidad, no tienen televisor, no andan en carros, ¿no? Y nadie viene a decirle no tienes que cambiar o no tienes que hablar tu idioma o no tienes que rezar. Cada uno vive su vida. Son cosas que hay, estamos en el siglo XXI, darle a los grupos étnicos, quieren hablar su idioma, quieren eso, pero tienen que formar parte del gran país. Esto de discriminarlos, esto no, para mí es intocable, no importa quién, en este caso. Entonces, pues veremos, sí, Josep, muchas cosas que lidiar hoy. Veremos con qué lidia Europa, hasta dónde llegan las órdenes de von der Leyen. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Josep, Marcelo, José Luis. Un placer tenernos por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muy bien. Nosotros que hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin, pendientes también del cierre en Europa de esta reunión entre Trump y Zelensky. Enseguida toda la información, Negocios Televisión.